la sabiduría, la razón, la belleza y la educación. Así que Lucas se dirige a un grupo cuya mentalidad está en meditar, en razonar, que es culta, filosófica. Los grandes filósofos, incluso hoy en día son griegos, son mencionados y que aparte tienen una cultura religiosa politeísta, quien no ha escuchado de todos los dioses, ¿verdad? Que ellos tienen. Por lo que la forma en la que Lucas escribe es muy estricta, ya que al grupo a quien va dirigido es muy selecto. Así que presenta en un relato complejo, completo y ordenado, lo que ha sido llamado por muchos el libro más hermoso que jamás se haya escrito, presentándonos a la perfección la vida de nuestro Señor Jesucristo, el hombre único y universal que es Él. En el versículo 1, como ya vimos, encontramos que ya había historias acerca de Jesús, aunque no menciona las fuentes por quienes fueron conocidas estas historias, estos relatos, pero estos no tenían orden. Por eso él dice que trata de poner orden, ¿verdad?, en la historia. Confirma que fueron ciertos, de eso no había duda, no estaba en tela de juicio la veracidad. No lo duda porque confirma, y aquí mismo lo vemos, que sus fuentes fueron los testigos originales que vieron esta historia y que además era quienes ministraban las palabras, ¿verdad? Lo encontramos en el versículo 2. Entonces, él se emprende en esta labor de investigar y poner orden. Se podría decir que hasta cronológico, con un cuidado excepcional. Esta fascinante historia que ya causaba mucho ruido y las escribe a Teófilo, como lo menciona en el versículo 3, mencionándose este mismo receptor del Evangelio de Lucas y de Hechos. Se refiere a él como excelentísimo Teófilo. Bueno, pues posiblemente algunos historiadores, ¿verdad?, dicen que posiblemente Teófilo pudiera ser algún oficial de romano de alto rango, puesto que les dice excelentísimo, y que también posiblemente él haya costeado los gastos de la investigación hechas por Lucas. No estoy diciendo que él lo dice, únicamente algunos sugieren que podría ser. Es una posibilidad, aunque él nunca se nombra. Lucas, tanto en su escrito de Lucas como de Hechos, sabemos quién es el receptor, pero no escribe él su nombre, aunque el receptor sabía quién estaba escribiendo y desde un inicio estos escritos se le han identificado a Lucas como el autor. Encontramos su nombre únicamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado y demás. En segunda carta a Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Y en Filemón 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. En Colosenses se le llama el médico amado. En Filemón y en segunda carta de Timoteo, pues le llama colaborador de Pablo, en donde además aparece con Pablo cuando ya estaba encarcelado. En 2 de los 3 pasajes se menciona también a Marcos, lo que indica que Marcos y Lucas fueron compañeros de milicia en los viajes misioneros de Pablo, aunque posiblemente fue en el tercer viaje, ya que sabemos que en el primero Marcos abandona, como quien dice, a mitad, ¿verdad?, del viaje, la misión y se regresa a Jerusalén, y en el segundo viaje es precisamente Juan Marcos por quien Pablo se separa de Bernabé. Entonces,
dicen Hechos precisamente que ellos tienen una discusión, pues algo acalorada, y Bernabé con Marcos se dirigen a Chipre y más adelante ya veremos que ellos liman aspereza y es el mismo Pablo quien le manda llamar. Y esto lo encontramos en segunda carta a Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo. Aquí ya limaron asperezas y lo recomienda incluso a los colosenses en Colosenses 4:11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. Entonces, se deduce que fueron compañeros. En hechos encontramos muchas ocasiones la frase fuimos, nos quedamos, arribamos, por mencionar algunas. Entonces, se cree que él, como fue compañero del apóstol Pablo en estos viajes, que el escrito del Evangelio fue alrededor del año 60 después de Cristo, mientras Pablo estuvo en Cesarea, continuando con el libro de Hechos durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, ya que los dos escritos son prácticamente a continuación uno del otro. Haber estado en Cesarea le daba grandes posibilidades para obtener detalles exactos directamente de quienes habían conocido personalmente a Jesús. Incluso la madre de Jesús podría haber estado viva, es una posibilidad, y Lucas pues pudo haber obtenido información de ella, asimismo de Santiago, el obispo de Jerusalén, pero que también era hermano de Jesús en carne. Cuando Pablo escribió en 1 Timoteo cerca del 65 aproximadamente después de Cristo, el Evangelio de Mateo o de Lucas ya estaba en circulación entre las iglesias y aparte, pues era conocida ya como escritura, ya que Pablo cita en 1 Timoteo 5:18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Esta frase de digno es el obrero de su salario únicamente se ven en dos citas, que es en Mateo 10:10, que dice, ni de alforja por el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y Lucas 17, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Entonces, en Hechos encontramos que es una narración muy explícita sobre la formación, sobre cómo se extendió la iglesia, cómo se expandió, cómo se difundió el evangelio de Cristo desde Jerusalén, hasta Roma. Y esto, asimismo dice, ya estaba profetizado, por así decirlo, en Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, pues los expertos dicen, ¿verdad?, que eso último de la tierra pues era conocido como Roma. Algunos creen que Lucas era un prosélito que había abrazado la religión judía y que se había hecho discípulo de Cristo desde el principio de su ministerio. Más sin embargo, sabemos que Lucas no era un testigo ocular del ministerio de Jesús, ni de muchos sucesos que él describe en su narración, como lo aclara en el inicio, que ya leímos ahorita, que dice que él iba a investigar lo que se decía. Entonces, él es el único autor gentil que vemos en la Biblia. Investigando, dice Eusebio, que era un nativo de Antioquía. Ramsay, uno de los más grandes eruditos paulinos, cree que haya sido de Filipos. Era un hombre de cultura y de educación científica. Dominaba el hebreo y el griego clásico. Pudo haber estudiado en la Universidad de Atenas, pero más no sabemos cuándo se convirtió al Señor, pero sí
que era un evangelista y médico, pero esto es todo lo que se puede decir de él. En la primera mención que se hace de Lucas, aprendemos que era un evangelista y compañero de Pablo. Probablemente se unió con él en Troas, porque dice Hechos 16:10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio, o sea que él iba. Y después dice en Hechos 16:40, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hasta que Pablo volvió allí unos 6 o 7 años después, cuando le dio nuevamente, dice en Hechos 20:5 al 6. Estos, estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días y vemos que él le acompañó siempre. Siendo médico, pues era un especialista muy útil para Pablo y no dudo que también para los hermanos. Vemos o leemos más bien en Primera de Timoteo 5:23 que dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Posiblemente esta sea una recomendación de un médico que Pablo le da a Timoteo. El relato corrido de los hechos menciona datos históricos que se pueden corroborar en libros comunes de esta índole, históricos, desde la muerte de Herodes, mencionado en el capítulo 12, en el 44 después de Cristo, el nombramiento de Festo en el capítulo 24-27 en el 60 después de Cristo, y ciertos datos de Hechos y de Gálatas pueden formar una cronología aproximada para el libro. Algunos han comparado los escritos de Lucas con las obras de Pablo y han encontrado más de 200 expresiones y frases comunes a los dos autores. Lucas usa 50 palabras exclusivas, es decir, que no se encuentran en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. El autor de Lucas usa una estructura más cuidadosa y muy detallada de sus oraciones y su estilo es muy pulido, es muy pulcro en comparación con los otros evangelios de Mateo y Marcos. Nos muestra una gran riqueza en su vocabulario al usar muchas palabras del griego clásico. Pablo y Lucas usan con frecuencia las palabras que expresan al alcance universal de la salvación. Por ejemplo, gracia, favor, se encuentran 8 veces en el Evangelio según Lucas y 16 veces en Hechos de los Apóstoles. Pablo también usa esta misma palabra 95 veces. Esta es información que investigué. Entonces, siendo este libro de Hechos el único libro histórico en el Nuevo Testamento y es tan importante porque es el único que nos narra la vida de los primeros cristianos, cómo fueron perseguidos, cómo fueron asediados, encarcelados, incluso asesinados. Y por supuesto, nos relata el origen del más grande evangelista desde sus inicios, el apóstol Pablo. Además, este libro es el tercer libro más largo del Nuevo Testamento, siendo el primero el Evangelio de Lucas, por lo que entonces el mismo escritor, quien redacta Lucas y Hechos, redacta casi el 30% del Nuevo Testamento. Aún si no tuviéramos alguna de las cartas, podríamos saber datos muy relevantes sobre ellas gracias a este escritor. De este escritor no se sabe su contorno familiar, si tenía esposa, hijos, ni siquiera qué habría sido de su profesión, ya que pareciera que la hizo a un lado dándole prioridad a investigar acerca de lo que mucho
se había oído de Cristo y su evangelio, ya que vemos que desde su primer escrito nos da este inicio de un bien súper detallado cómo es el nacimiento de Jesús, cosa que en ningún otro habla tan detallado, nos proporciona datos familiares, mostrando su gran investigación con hombres reales, los cuales se podrían corroborar. En ninguna parte, Lucas reclama ser el autor de Hechos o el Evangelio que lleva su nombre. En contraste, Pablo se declara el autor de cada una de sus 3 epístolas que escribió, y lo mismo hicieron Pedro, Santiago, Judas. Juan se anuncia como el autor de Apocalipsis, pero no así en sus epístolas. Los autores del Evangelio, según Lucas, de Hechos y de Hebreos, no se declaran a sí mismos. Por esto, también los grandes estudiadores dicen que hay una probabilidad y duda que tal vez la carta a los hebreos sea también autoría de Lucas, con la gran influencia, como ya vimos, que había adquirido del apóstol Pablo. Sugieren, nadie sabe en ciencia cierta quién es el autor a los hebreos. Lucas no se preocupó porque su nombre apareciera, como rechazando los reflectores. No se interesó por aparecer por sí mismo, sino que es Pablo quien lo da a conocer por nombre. Lucas tenía muy claro que lo realmente importante no era él, sino lo más grande y maravilloso que tenía enfrente, que era Jesús, que había venido, que había mostrado la misericordia del Padre a la humanidad y que era necesario dar a conocer su evangelio. No se sabe por qué se separó de Pablo ni lo que hizo en ese tiempo durante sus viajes, pero al reunirse nuevamente a él en su siguiente viaje misionero, no se ve rechazado por ninguna parte, por alguna causa, así como el apóstol con Juan Marcos. Dice Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estas palabras escritas por Pablo definitivamente describen a Lucas como un hombre de gran humanidad, humildad, sencillez, que a pesar de ser un hombre de ciencia, de conocimiento científico, a lo que no cualquiera tenía acceso en su tiempo y hasta hoy en día, no escatimó en hacer a un lado todo eso por la divulgación del Evangelio. El apóstol Pablo se refiere de él como lo hizo nuestro Salvador del apóstol Juan. Le dice el médico amado, como leímos en Colosenses 4:14. Y no es de extrañar, ya que sabemos que él estuvo con el apóstol lealmente, así como Juan estuvo con Jesús aún en la cruz, pero también nos muestra el carácter de una persona sensible, sencilla, fácil de amar. Al leer los relatos de Hechos, cuando fueron atacadas tantas personas, algunas muertas, o como Pablo mismo, que lo apedrearon y huyó a pesar de quién era Saulo y su carácter, he estado leyendo y no encontré en todos sus 2 escritos ningún indicio de malicia, de rencor, de resentimiento de Lucas hacia los agresores. El apóstol Pablo fue un asediador de la iglesia, la perseguía, estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, pero Lucas no emite ninguna emoción negativa ni de desaprobación hacia él. Y esto me llamó mucho la atención porque tampoco emite un juicio personal. Al contrario, se convierte en un colaborador de Pablo. Posiblemente esta característica del carácter de Lucas fue transmitida a Pablo. Y entonces encontramos diversas cartas paulinas donde se refiere a la hermandad a sí mismo como amados míos, hermanos amados míos amados, etcétera. Vaya cambio radical que ya sabemos por sus cartas y por el mismo relato de Hechos que era un hombre directo,
Pablo era un hombre sin tapujos, sin sutilezas cuando se trataba de corregir y disciplinar. Pero también vemos esa parte, esa como influencia de Lucas en el apóstol Pablo. Fue compañero de milicia, como ya mencionamos, de Juan Marcos, así como de Demas, dos personas que en algún momento de su vida abandonaron la labor, pero aún Lucas se mantuvo fiel y constante. Tampoco emite la causa del por qué se separaron. Solo sabemos por el mismo Pablo que Demas se fue amando más a este mundo. Pero Lucas se guarda muy bien la causa por la cual Marcos se retira del viaje y se regresa a Jerusalén, porque es él, Lucas, quien registra esta situación de Marcos, siendo Pablo quien muestra descontento al ya no querer admitirlo nuevamente como compañero de viaje. Y Lucas solo dice que tuvieron una discusión no muy pequeña y se separan. La verdad es que esta frase siempre me ha llamado la atención porque dice no muy pequeña y se me hace que es tan sutil, tan elegante de Lucas al no escribir. Tuvieron una fuerte discusión y se separaron, porque es lo que pasa, ¿verdad? Algo no pequeño, pues es grande. Lucas es el claro ejemplo de no murmuración. Él no deja escrito algún motivo que dé pie al chisme, que sea de tropiezo para alguien. Hermanas, aprendemos de Lucas que fue fiel seguidor e imitador, no de Pablo, sino de Cristo. Dice Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto definiría muy bien que este médico tomó este ejemplo, que trabajó por dar a conocer el Evangelio, haciéndolo diligentemente para dejar estas grandes investigaciones que hasta hoy en día, después de casi 2000 años, nos sigue instruyendo y aclarando muchas dudas que pudieran surgir, pero que en definitiva nos muestra la importancia de dar a conocer el Evangelio, no para gloriarnos, como si mereciéramos una recompensa o reconocimiento, sino por la gracia y misericordia del Padre y de Cristo. Amadas hermanas, les invito a observar más de cerca estos grandes escritos de Lucas. Sabemos que son inspiraciones que nos dejó el Padre a través del Espíritu Santo a Lucas. No se puede negar esta dirección divina, la mano del Señor en todo este gran manual. Y así como Lucas, dejar el protagonismo. No importa si nos conocen o no es conocido nuestro nombre. Ante los demás eso es irrelevante, porque el que importa, si nos ve, el que nos va a dar nuestro premio, si nos ve, el que sabe nuestros pensamientos y los deseos de nuestro corazón, él sí nos ve. Dice Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Como Lucas, cuando sea necesario, omitamos lo que no edifica, lo que destruye. No demos pie a que los demás tropiecen. Contagiemos a la hermandad de amor, paz y ganas de trabajar para la obra. Así como Lucas, seamos esas colaboradoras de los varones en nuestras congregaciones, en quienes se apoyen para que ellos puedan trabajar en el crecimiento de la obra y no pierdan tiempo en la disciplina. Mantengamos la humildad, la sencillez y sobre todo la mirada puesta en nuestro Salvador, quien vino a mostrarnos el camino hacia el Padre por amor a la humanidad, que también es nuestra misión darlo a conocer así
como Lucas. Este fue el personaje de Lucas, el autor anónimo. Esa es mi presentación, mis hermanitas. Dios nos bendiga grandemente a todas. Gloria al por su palabra. Bendiciones y muchas gracias por su atención. Amén, amén. Gracias, Mara. Gracias por esa clase, por tanta información como siempre.